Cuando esta mañana hemos escuchado estos pasajes en este 28º domingo del tiempo ordinario, en la primera lectura hemos escuchado al profeta Isaías en el capítulo 25. También escuchamos al apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. Y hemos concluido en el Evangelio con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 22. ¿Dónde está la idea principal de los textos de este domingo? Tal vez en esta frase: venid todos a la boda, pero con el traje de gala, porque quiero entrar en amistad, en diálogo e intimidad con ustedes. Todos estamos invitados a una boda, pero para poder entrar en esa boda tenemos que tener el traje adecuado. No se puede entrar con cualquier traje a esa boda. Veamos qué nos dice entonces el Señor en el desarrollo de ese evangelio de hoy. La parábola de este domingo pone en escena a un rey. Es un rey que festeja un grandioso convite, una fiesta, unas bodas, las bodas de su hijo. Eso en el evangelio es el símbolo de la encarnación del Verbo. Es decir, ese es el momento en el que Dios Padre decide enviar a su propio Hijo al mundo a que se haga hombre, se parezca a nosotros, menos en el pecado. Ese es el misterio de la encarnación. Dios hizo una fiesta, una boda, y mandó a su Hijo que se hiciera hombre, encarnándose en el vientre de María. El Hijo, que es el Hijo eterno del Padre, merced a la cual, lógicamente, de la naturaleza divina, se desposó con la naturaleza humana para entrar en amistad con el hombre, en diálogo con el hombre e intimidad con nosotros. Dios hizo dos invitaciones al pueblo elegido de Israel, pero no aceptó definitivamente, preocupado solo por sus asuntos materiales. Apenado y humillado, Dios llamó a otros, a los pobres, a los marginados, también a los banquetes oficiales, pero les pidió traje de gala. Y pensar que Dios había preparado platillos suculentos, vinos excelentes, nos recuerda la primera lectura de hoy, platillos que después debemos compartir con los necesitados, como nos lo recuerda la segunda lectura de San Pablo a los Filipenses. En primer lugar, entonces, a Jesús le encantaba la comida con la gente. Por eso, a menudo en el Evangelio se nos cuenta que acudía a banquetes. Por eso no nos extraña que compara el reino a un rey que invita a un banquete, que prepara un banquete al que todos somos invitados. Las insistencias y las invitaciones del rey hoy a través de sus emisarios no son otros que los profetas, los que encuentran a sus destinatarios indiferentes, despreciando el honor que se les ha hecho, preocupados solo por sus asuntos materiales, sus negocios, sus campos, su familia. Por haber sido cuidadosamente elegidos por el rey como comensales de la fiesta de boda, se ve que eran de un cierto rango,
que a los ojos del rey tenían cierto privilegio aquellos invitados, lo cual también agrava notablemente su comportamiento, que llega al ultraje y a la misma muerte de los voceros reales. ¡Qué ofensa y humillación infligida al rey! Excusas que presentaron para no participar de la boda, excusas sin peso, que podían hacer en otro día, que espera mi campo, que espera mi negocio, que espera mi trabajo, que tengo muchas cosas que hacer, que hoy no voy a la misa, que no quiero participar de la iglesia, que mejor después, que mejor no oro, que no tengo tiempo para leer la palabra, que mejor tengo tiempo para otra cosa, menos para Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que echaron mano y mataron a los que llevaban los invitados del rey. Así se explica el por qué en la parábola no se considera exagerada la reacción del monarca, del rey, el cual ordena que sus tropas hagan justicia a los asesinos e incendien su ciudad, casi como para borrar de la faz de la tierra todo recuerdo de tan horrible episodio. Pero bueno, ¿qué quiere decir todo esto para nosotros? Apliquemos esta parábola que el Señor nos ha regalado a Dios mismo y a la relación de Dios con nosotros. ¿Cómo se puede considerar diversamente el desprecio de los bienes divinos, el rechazo de un Dios que ofrece su propia vida al hombre y sobre todo el banquete de la Eucaristía, donde nos ofrece su cuerpo y su sangre y su alma y su divinidad? Es una larga pregunta que me he hecho. ¿Cómo se puede considerar diversamente el desprecio que ustedes y yo le hacemos a Dios en el rechazo de la propia vida de Dios que se ofrece a través, por ejemplo, del banquete de la Eucaristía, que es el cuerpo, que es la sangre, el alma y la divinidad de Jesús? Cuando me refiero a desprecio del banquete, y muy por sobre todo de la Eucaristía, es participar de la Eucaristía indignamente. Es decir, con una vida de pecado y sin querer cambiar mi conducta y mi vida. Porque no se puede venir a la misa y seguir siendo los mismos en el camino. Es exactamente lo mismo que hicieron en la parábola: despreciar la invitación y matar a los que habían sido enviados por el monarca, por el rey. Cada vez que Dios hace cosas por ti y por mí, pero tú y yo seguimos anclados en una situación de pecado, hacemos exactamente lo mismo. Matamos a los emisarios, a los que anuncian la palabra, los matamos con nuestra vida de pecado, apartamos a Dios de nuestra existencia, nos olvidamos de las cosas esenciales y nos preocupamos por las cosas superfluas, las cosas pasajeras. Me viene a la memoria, sin duda, aquellas palabras del apóstol Pablo que dice: no os hagáis ilusiones, con Dios no se puede jugar. Recuérdalo, Gálatas 6:7. Con Dios no se puede jugar. Si tú y yo queremos seguir a Dios, tenemos que ser modelos del seguimiento de Dios. Pero yo no puedo jugar a Dios y al mundo. Yo no puedo venir a la misa y luego afuera hacer lo que a mí me da la gana o comportarme como cualquiera en la calle. Si yo vengo a la misa o participo de las cosas del Señor,
mi vida tiene que ser de una sola pieza. Tengo que ser un hombre y una mujer correcta en la casa, en el trabajo y a donde yo esté. Pero yo no puedo jugar con Dios. Con Dios no se juega. Dios nunca es un títere tuyo ni mío, al cual yo puedo usar como a mí me da la gana. Dios no es un títere. Dios es un papá, pero es un papá exigente, es amoroso, es misericordioso, pero es un papá exigente. Y yo no puedo jugar con Él, como nos lo recuerda San Pablo a los Gálatas. No se puede entonces desdeñar impunemente los dones de Dios. Quiero decir, no podemos tirar a la basura lo que Dios a ti y a mí me ha dado. Y menos aún pretender que Dios renuncie a su plan salvífico universal, oponiéndole un muro de incomprensión y también podríamos llamar de superficialidad. Eso quiere decir trancar el proceso de salvación en la vida nuestra de parte de Dios, es volverme incomprensivo a Dios y también vivir mi vida espiritual demasiado superficial, sin ningún tipo de compromiso serio y responsable en el trabajo de la sociedad y también en el trabajo de la iglesia. Inclusive de este plan indica no solamente el fracaso del hombre, sino que esto es lo que quiere decir la parábola cuando muestra al rey que envía a sus siervos a la calle para recoger a cuanto encuentran. Dice que recogieron cuando aquellos que eran invitados de honor no aceptaron la invitación. Entonces el monarca envió a que recogieran a los que encontraran, y dice el texto de manera clara, a buenos y a malos. Y así llenaron aquel banquete en sustitución de los indignos. Por lo tanto, nadie puede impedir la fiesta de Dios. Nuestro olvido o indiferencia no pueden hacer que Dios no exista, ni impedir que realice incluso en nosotros su plan de salvación. Mi falta de respeto a Dios y a la iglesia no hace que Dios no esté. Mi falta de respeto a Dios y a la iglesia no hace que Dios no actúe, porque Dios, cuando le despreciamos y nos apartamos de Él, nos vuelve indignos de Él y entonces invita a los que aceptan la invitación. Finalmente, ahora viene en este banquete, hay que entrar con el traje correcto, es el traje de gala. ¿A qué se refiere el Evangelio cuando dice que al ser invitado por el Señor a este banquete hay que entrar con un traje de gala? Eso es lo que se llama la gracia santificante, que el libro del Apocalipsis 19:8 lo identifica de la siguiente manera: vestido de lino y de las obras justas de los santos. No se puede participar de la iglesia, vuelvo a repetir, luego viviendo cosas inadecuadas afuera en la calle. Lo que quiero decir que nosotros no podemos ser dos personas a la vez. Yo no puedo ser un mundano en la calle que allá hago lo que a mí me da la gana y me comporto como cualquiera y luego venir aquí a la iglesia. Por favor, no hagamos eso. Lo que usted es aquí hoy lo debe de ser afuera, de la misma manera. Sus mismos comportamientos, nuestros mismos comportamientos, nuestras mismas actitudes, los mismos valores del reino que usted estudia y construye desde la plegaria y la oración y desde la Sagrada Eucaristía,
Son los mismos valores que nosotros afuera debemos de vivir. El traje de gala quiere decir que tu vida y mi vida tiene que estar pura. Quiere decir que si yo estoy pecando me debo de confesar. Que yo no puedo venir a la misa después de un montón de tiempo de no confesarme y más aún con pecados graves en mi propia vida. No se viene a la misa de esa manera, hay que venir con el corazón puro, quiere decir con el traje correcto, porque de lo contrario soy indigno de este banquete. El Apocalipsis ha dicho, vestido de lino, de las obras justas de los santos. Hay que tener entonces la túnica blanca, la corona de palma y el olivo, y las sandalias a los pies limpios. No hay que venir aquí con la porquería de nuestro pecado. Por eso el sacramento de la reconciliación, para que yo limpie mi vida, para que no viva yo con esa porquería de pecado dentro de mí que aturde mi vida y mi existencia. Hay que limpiar nuestras sandalias y nuestros pies. Por eso, según el protocolo oriental, el rey no participaba en el banquete, sino que en cierto momento entraba en la sala para recibir el obsequio y el agradecimiento de sus invitados. Esa es la imagen que se presenta en la parábola, la imagen de un rey oriental. En Oriente, desde los remotos tiempos del rey, los reyes solían regalar a sus huéspedes vestidos idóneos para la solemnidad de sus audiencias y para el privilegio de las comparecencias ante ellos. Nadie entraba a la fiesta de un rey en el mundo oriental si no iba con el traje correcto. A eso se refiere la parábola, que traducido a la vida espiritual quiere decir, nadie participa de las cosas del Señor en una vida de pecado grave. Hay que limpiar el alma y el corazón a través del sacramento de la reconciliación para poder participar de la iglesia. El hombre de la parábola que no tenía el vestido de fiesta fue porque no quiso proveerse del traje. Entró, como quien dice, se coló en la fiesta, pero el monarca lo logró divisar. Y le preguntó que cómo había entrado sin el traje correcto, es decir, ¿cómo estás tú aquí en la misa después de 1 año y 2 años de no confesarse o de estar tú en vida de pecado porque ni tan siquiera te has casado? ¿Cómo estás tú aquí? No quiere decir que no sea malo que estés, pero ¿estás haciendo algo para corregir tu vida de pecado? Eso es lo que quiero decir, no que sea malo que estés, sino si estás en una vida incorrecta en tu familia, que tienes un montón de años y no te has casado y vives en unión de hecho de hace tiempo y te parece correcto vivir así, la pregunta hoy, si tú vienes a la misa, ¿estás buscando un camino para corregir esa situación de tu vida? Eso es lo que quiero decir. Si estamos viviendo una vida de pecado grave y somos conscientes de ese pecado grave, ¿estás haciendo algo tú y yo para cambiar esa situación? ¿O te parece normal venir aquí a la misa y luego en la calle ser un mundano? ¿Te parece normal? ¿Parece eso normal? Por eso entonces el rey le preguntó a aquel hombre, ¿cómo hiciste para entrar? ¿Cómo estás aquí en el lugar de fiesta sin el traje correcto? Lo que indica una falta de respeto al rey, porque ha rechazado la manera correcta de poder estar en el lugar correcto y con lo correcto de la vida. Ninguna interpretación podrá negar que Cristo amenazó con este castigo irreparable a quien hace vanos los dones de Dios, rechazando su gracia. Pero no olvidemos también que esta terrible parábola que hoy se nos muestra precede a 3 parábolas, que son las parábolas de la misericordia,
ya que Dios amenaza, pero con la intención de perdonar y corregirnos. Eso quiere decir que siempre hay para nosotros una gran oportunidad. El hecho de que hoy hayamos entrado a la misa con el traje incorrecto no quiere decir que estamos perdidos, abatidos y destruidos. Quiere decir que hoy, a partir de hoy y de esta Eucaristía, cuando yo salga para allá afuera después de terminada la misa, en mi conciencia tiene que resonar a menudo: estoy viviendo en pecado, tengo estos pecados y me gusta vivir con ellos, pero yo no puedo seguir de esta manera. Yo tengo que ser una mujer correcta y un hombre correcto en la vida. Eso es lo que quiere decir. Aunque hayamos entrado hoy con el traje incorrecto, debemos de salir con la propuesta de cambiarnos el traje para vivir una vida correcta en la vida. Unas preguntas para reflexionar y rumiar durante esta semana. ¿Tomamos en serio la invitación de Dios o damos oídos sordos y preferimos nuestros negocios? Negocios no solo me refiero a los negocios económicos, cualquier cosa de la vida que sustituye a Dios. Tenemos siempre el traje de gala de la gracia de Dios en nuestra alma, cada vez que nos relacionamos con Dios en la oración o en la Eucaristía. Son preguntas para rumiar, para que durante esta semana la conciencia tuya y la mía nos suene. Una pregunta más. ¿Somos agradecidos con Dios por tanto amor y por invitarnos al banquete de la misa cada domingo? Si hemos participado del banquete del Rey, después de llevarnos algo o ser invitados, ¿algo de nosotros también podemos llevar para compartir con otros? Estas y otras preguntas deben de resonar a partir de hoy en nuestra conciencia. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, si tú y yo entramos a este banquete con el traje inadecuado, que podamos salir hoy de la misa intentando cambiarnos de traje. Así sea. Amén.